Siempre he creído que La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft es el mejor libro de terror que existe. Algunos dicen que para saber si un libro te puede gustar o no, lo único que basta es leer su primer página, y esto es más que suficiente para saber si su narrativa e historia te atraparán o no. Por lo que te pido, prestes atención a la primera página de este libro, y tú decidas si te quedas o no. Te presento esta noche al que muchos consideran el mejor libro de terror escrito jamás, La llamada de Cthulhu. El horror en arcilla. La cosa más misericordiosa en el mundo, creo yo, es la imposibilidad que tiene la mente humana para correlacionar todo lo que ella contiene. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, en medio de los negros océanos del infinito, y no fuimos destinados a llegar mucho más allá de esta. Las ciencias, cada una moviéndose en su propia dirección, hasta ahora nos han dañado poco, pero algún día la combinación de los conocimientos disociados nos abrirá tales panoramas aterradores de la realidad y de nuestra frágil posición en ella, que habremos de enloquecer ante la revelación, o bien de huir de la luz hacia la paz y seguridad de un nuevo oscurantismo. Los teósofos han especulado acerca de la asombrosa grandeza del ciclo cósmico, en el cual nuestro mundo y la especie humana solo son incidentes transitorios. Han sugerido la existencia de extraños sobrevivientes, en términos que helarían la sangre si no estuvieran enmascarados por un sensiblero optimismo, pero no se debe a su forma que el solo atisbo de estas eras prohibidas me haga sentir un escalofrío cuando pienso en ello y me trastorne al soñarlo. Como todos los atisbos espantosos a la verdad, ocurrió por una accidental combinación de factores inconexos. En este caso, de un viejo artículo de periódico y de las notas de un profesor muerto. Espero que nadie más logre hacer esta conexión. Ciertamente, si sobrevivo, de manera consciente, jamás aportaré un eslabón a tan horrenda cadena. Creo que el profesor también intentó mantener el silencio respecto de la parte que él conocía y que hubiera destruido sus notas si la súbita muerte no lo hubiese sorprendido. Supe del asunto por primera vez en el invierno de 1926, a raíz de la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Engel, profesor emérito de las lenguas semíticas de la Universidad de Brown en Rhode Island. El profesor Engel era ampliamente reconocido como una autoridad en inscripciones antiguas, muy respetado y con frecuencia era visitado por directores de importantes museos, de tal manera que su muerte, a la avanzada edad de 92 años, puede ser recordada por muchas personas. A nivel local, el interés se vio intensificado por la naturaleza poco clara de la causa de su muerte. El profesor sufrió un infarto mientras regresaba del barco en Newport, desplomándose de súbito, como dijeran los testigos, luego de que lo empujara un negro con pinta de marinero, quien había salido de una de las oscuras y extrañas plazoletas ubicadas en la pronunciada colina y que resultan ser un atajo del puerto a la casa del fallecido en Williams Street. Los médicos no encontraron ningún desorden visible, pero concluyeron, perplejos, tras debatir el caso entre ellos, que alguna desconocida lesión del corazón, resentida por el rápido ascenso de un hombre tan viejo por una colina empinada, fue la responsable de aquel final. En ese momento, yo no vi razón alguna para estar en desacuerdo con este dictamen, pero, a últimas fechas, pienso que hay que cuestionarlo. Hay que dudar de este por completo. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, pues murió viudo y sin hijos, se esperaba que yo revisara sus papeles con cierto rigor, y para este propósito, pedí que su colección completa de archivos y cajas fueran enviadas hasta mi casa, en Boston. Mucho del material que clasifiqué sería publicado más tarde por la Sociedad Arqueológica Estadounidense, pero había una caja que me pareció desconcertante en extremo y por la cual sentía gran aversión, en particular
ante la idea de mostrarla a los ojos de alguien más. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor siempre llevaba en su bolsillo. En efecto, ahí estaba y tuve éxito en abrir la caja, pero cuando lo hice, descubrí que ahora me enfrentaba a una barrera más grande y cerrada más herméticamente. Porque, ¿qué podía significar el raro bajorrelieve de arcilla y las inscripciones, palabrería y cortes inconexos con los que me encontré? Se había hecho mi tío, en su edad avanzada, más crédulo de las imposturas más evidentes. Decidí buscar el excéntrico escultor responsable de la aparente perturbación de la tranquilidad mental de un anciano. El bajorrelieve era un tosco rectángulo de menos de 2,5 centímetros de espesor y con un perímetro total de 12 por 15 centímetros. Su origen moderno era obvio. No obstante, el aire de sus diseños sugería que estaban muy alejados de ser actuales, porque, aun cuando los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos e irracionales, a menudo no reproducen esa críptica regularidad que subyace en la escritura prehistórica. Y, con certeza, la mayor parte de estos trazos parecía pertenecer a algún tipo de escritura, aunque mi memoria fallaba por completo en identificar este tipo en particular, y tampoco me daba un mínimo indicio de su remota pertenencia, ni cotejando la mayoría de las notas y colecciones de mi tío, que hasta ahora había intentado ocultar en esta caja cerrada, que esperaba nadie encontrara. Sobre estos aparentes jeroglíficos destacaba una figura de evidente intención artística, pero que impedía darse una clara idea de su naturaleza. Aparentaba ser una especie de monstruo, o un símbolo que representaba un monstruo, de una forma que solo una imaginación enferma podría concebir. Si digo que mi imaginación, un tanto extravagante, formaba imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una complexión antropomórfica, no me alejaría de la esencia de esa cosa. Una cabeza octopoide, con tentáculos coronaban un cuerpo grotesco y escamoso con alas rudimentarias. Pero era el perfil general de todo el conjunto lo que lo hacía tan impresionantemente aterrador. Tras la figura había una vaga sugerencia de arquitectura como fondo. Las notas que acompañaban esta rareza provenían no solo de un cúmulo de recortes de periódicos, sino de la mano reciente del profesor Engel, quien no había hecho ni el menor intento por darle un sentido literario. Lo que parecía ser el documento principal llevaba el encabezado Culto a Cthulhu, en letras de molde muy bien escritas para evitar la lectura equivocada de una palabra tan desconocida. Este manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía rotulado 1925, El sueño y la obra onírica de H.K. Wilcox, y la segunda, Narración del inspector John R. LeGrace, recogida en 1908, además de algunas notas acerca de esta misma y la declaración del profesor Webb. Los otros papeles manuscritos contenían notas breves, eventuales crónicas de los sueños extraños de distintas personas, algunas citas de libros y revistas teosóficos, por ejemplo, de Atlantis y la Lemuria perdida, además de otros comentarios que mencionaban sociedades secretas y cultos encubiertos que habían sobrevivido por largo tiempo, con referencias a secciones en libros de consulta mitológica y antropológica, tales como La rama dorada de Fraser y cultos de brujas en Europa Occidental. Los recortes aludían, en su mayor parte, a la propagación de la enfermedad mental y los episodios de manía o histeria colectiva que tuvieron lugar en la primavera de 1925. La primer parte del manuscrito principal hablaba de un relato muy particular. Parece que el 1 de marzo de 1925, un hombre joven, delgado y de tez morena, con aspecto neurótico y arrebatado, visitó al profesor Engel llevando aquella singular estatua de arcilla, la cual estaba excesivamente húmeda y fresca en aquel entonces. Su tarjeta de presentación ostentaba el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío
Lo identificó como el hijo más joven de una excelente familia a la que conocía un poco, quien recientemente había estudiado escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y vivía de manera independiente en un edificio cercano a la institución. Wilcox era un joven precoz, de conocido genio, pero muy excéntrico, y desde su niñez había llamado la atención debido a las historias extrañas y sueños inusuales que tenía por costumbre relatar. Se calificaba a sí mismo como físicamente hipersensible, aunque la gente seria de la antigua ciudad lo tildaba solo de singular. Sin relacionarse mucho con sus congéneres, se fue apartando de la visibilidad de la sociedad de manera gradual y solo resultaba conocido para un grupo pequeño de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, preocupado por preservar su conservadurismo, lo había considerado un caso perdido. El manuscrito del profesor se centraba en la visión del escultor, quien había solicitado sus conocimientos arqueológicos para que identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Hablaba como un soñador, pero denotaba una pose estudiada y una simpatía fingida, y mi tío mostró algo de agudeza en su respuesta, dado que la evidente frescura de la tablilla tenía que ver con todo menos con la arqueología. Aquella estatua y la historia que replicó el joven Wilcox impresionó a mi tío lo suficiente como para que la registrara y recordara palabra por palabra, con lo que debió ser una buena muestra representativa de toda su conversación, con un corte fantásticamente poético y que yo ahora considero muy característica de él. Le contestó: «Es nueva, de hecho, porque yo la hice anoche, al soñar con extrañas ciudades, y los sueños son más antiguos que la melancólica Tiro, o la taciturna Esfinge, o la Babilonia ceñida de jardines». Fue entonces cuando empezó a contar una historia inconexa que de pronto despertó un recuerdo profundamente dormido y se ganó el interés inalterable de mi tío. La noche anterior había ocurrido un ligero temblor, pero el más fuerte en Nueva Inglaterra en muchos años, y la imaginación de Wilcox quedó profundamente perturbada. Al retirarse a dormir, tuvo un sueño sin precedentes acerca de enormes ciudades cíclopeas, hechas de bloque titánico y con monolitos que alcanzaban el cielo, todo goteando un limo verdoso y sumergido en una atmósfera siniestra por su error latente. Las paredes y columnas estaban cubiertas de jeroglíficos, y desde algún indeterminado punto más abajo había llegado una voz que no era una voz, sino una sensación caótica que solo la imaginación podía transmutar en sonido, pero que él intentó expresar con el casi impronunciable aglutinamiento de las letras Cthulhu Ftan. Este fárrago verbal fue la clave del recuerdo que emocionó e inquietó al profesor Engel. Interrogó al narrador con precisión científica y estudió la frenética intensidad de la estatua en el que el joven, al despertarse de manera repentina, se había descubierto a sí mismo trabajando, helado y vestido solo con su pijama. Mi tío culpaba a su vejez. Wilcox lo diría más tarde, por su lentitud en reconocer tanto los jeroglíficos como el diseño de la imagen. Muchas de sus preguntas parecieron al visitante extremadamente fuera de lugar, en especial aquellas que trataban de conectarlo con sociedades o cultos inusuales. Y Wilcox tampoco podía entender las repetidas promesas de silencio que se le ofrecían a cambio de que admitiera que pertenecía a algún grupo mayoritariamente místico o de religión pagana. Cuando el profesor Engel quedó convencido de que el escultor en verdad no sabía nada acerca de algún culto o sistema de conocimiento críptico, le insistió mucho para que éste le ofreciera futuros reportes de sus sueños. El acuerdo dio frutos constantes, pues, luego de la primera entrevista, el manuscrito registraba visitas diarias por parte del joven, durante las cuales le relataba fragmentos sorprendentes de su imaginería nocturna.
cuya carga principal siempre era un terrible paisaje cíclopeo, de roca verde y goteante, con una voz o inteligencia del inframundo, gritándole monótonamente en enigmáticos golpes de sensaciones, imposibles de transcribir, salvo con meros sonidos extraños que apenas una voz podría intentar replicar. Los dos sonidos repetidos con frecuencia eran aquellos que, usando las letras de nuestro alfabeto, formaban las palabras Cthulhu, Riley. El manuscrito continuaba el 23 de marzo. Wilcox no se apareció y las preguntas acerca de su paradero revelaron que lo había afectado una extraña fiebre y que alguien lo había llevado a la casa de su familia en Waterman Street. Había gritado por la noche, despertando a varios artistas en el edificio, y desde entonces solo manifestaba una alternancia de inconsciencia y delirios. Mi tío telefoneó a la familia de inmediato y a partir de ese momento mantuvo una atenta vigilancia del caso, llamando a menudo a la oficina que el Dr. Toby tenía en Tyler Street. ¿Quién era quien estaba a cargo del caso? Parecía que la mente febril del joven estaba enfocada en cosas extrañas y el doctor se encogía de hombros cada vez que las escuchaba. No solo repetía una y otra vez lo que había soñado con anterioridad, sino que hablaba de una cosa gigantesca, de kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente en aquel lugar. En ningún momento el joven describió en su totalidad este objeto, pero sus ocasionales palabras frenéticas, tal como se las repitió el Dr. Toby, convencieron al profesor de que debía ser idéntico a la monstruosidad sin nombre que buscara representar en lo que había esculpido mientras dormía. La referencia de este objeto, añadió el doctor, invariablemente era un preludio a la caída del joven en aquel letargo. Por extraño que parezca, su temperatura no estaba muy por encima de lo normal, pero por otro lado, aquella condición era tal que semejaba una fiebre en lugar de un desorden mental. El 2 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, de manera repentina, cesó todo indicio del padecimiento de Wilcox. Se sentó muy erguido en la cama, sorprendido de encontrarse en casa y por completo ignorante de lo que había sucedido, en sueños o en la realidad, desde la noche del 22 de marzo. Al ser dado de alta por su médico, regresó a sus aposentos pasados 3 días. En su recuperada salud, al profesor Angel ya no le fue de ayuda alguna. Todos los rastros de sus sueños extraños se desvanecieron cuando se recuperó, y mi tío dejó de llevar el registro de sus figuraciones nocturnas. Luego de una semana de recuentos estériles y sin sentido acerca de visiones por completo habituales. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las referencias a ciertas notas desperdigadas me daban mucho material para pensar. Tanto, de hecho, que solo el arraigado escepticismo que daba forma a mi filosofía por aquel entonces podía explicar mi continua desconfianza hacia el artista. Las anotaciones en cuestión fueron aquellas que describieron los sueños de varias personas durante el mismo periodo en el cual el joven Wilcox tuviera sus extrañas visiones. Mi tío, al parecer, instituyó con rapidez una prodigiosa red de investigación entre casi todos los amigos a quienes pudo cuestionar sin parecer impertinente, solicitándoles reportes diarios de sus sueños y las fechas en las que visiones notables de algún tiempo remoto tuvieran lugar. Su petición provocó diferentes reacciones, pero las respuestas recibidas rebasaron la capacidad de cualquier hombre ordinario para procesarlas sin ayuda de un asistente. Esta correspondencia originalmente no fue preservada, pero sus notas formaban un compendio riguroso y de verdad significativo al respecto. Se trataba de gente ordinaria, empresarios e integrantes de la sociedad, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, y los resultados casi en su totalidad fueron negativos, aunque aparecieron aquí y allá casos de impresiones nocturnas que generaban desasosiego.
pero de modo indefinido, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, el mismo periodo que duró el delirio del joven Wilcox. Al parecer, los científicos se vieron un poco más afectados, pues 4 casos de descripciones vagas sugieren vistazos fugaces a paisajes extraños y, en un caso, se menciona el terror a cierta cosa anormal. Fue de los artistas y poetas de quienes llegaron las respuestas pertinentes, y yo sé que el pánico se habría desatado entre ellos si les hubiera sido posible comparar sus sueños. Como estaban las cosas, sin tener sus cartas originales, yo sospechaba a medias que el compilador había hecho preguntas tendenciosas o que había editado la correspondencia para corroborar lo que él, de manera inconsciente, se había propuesto a ver. Por eso, yo seguía presintiendo que Wilcox, de alguna manera sabedor de cierto antiguo dato que mi tío poseía, había inducido estas ideas en el veterano científico. Estas respuestas hablaban de una historia perturbadora. Del 28 de febrero al 2 de abril, un gran número de ellos había soñado cosas extrañas, con una intensidad inconmensurablemente más fuerte durante el periodo del delirio que sufría el escultor. Más de una cuarta parte de aquellos que reportaron alguna cosa de interés daba cuenta de escenas y sonidos entrecortados no muy diferentes de los que Wilcox había descrito, y alguno de los soñadores confesó un miedo profundo ante la gigantesca cosa sin nombre que era visible hacia el final del periodo. Un caso, mismo que la nota describe con énfasis, resultó muy triste. El sujeto, un arquitecto muy reconocido, con inclinaciones por la teosofía y el ocultismo, sufrió un violento trastorno en la fecha en la que Wilcox padeció su episodio y falleció varios meses más tarde, después de gritar incesantemente que lo salvaran de un habitante del infierno que había escapado. Si mi tío hubiese referenciado estos casos por nombre, en lugar de hacerlo meramente por números, yo hubiese intentado obtener alguna corroboración a través de investigaciones personales, pero tal como estaba, solo tuve éxito en rastrear a unos pocos. Sin embargo, todos estos ocupaban el total de las notas. Con frecuencia, me he preguntado si todos los sujetos de las averiguaciones del profesor se sintieron tan confundidos como esta fracción de ellos. Es mejor que jamás reciban explicación alguna. Los recortes de publicaciones, como he mencionado ya, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad que tuvieron lugar durante el periodo establecido. El profesor Angel debió emplear los servicios de una oficina de información, pues el número de extractos era descomunal y las fuentes estaban dispersas por todo el mundo. Aquí se menciona que hubo un suicidio nocturno en Londres, en el cual un durmiente había saltado por la ventana luego de proferir un grito pavoroso. De la misma manera, en otro recorte, se lee una carta inconexa dirigida al editor de un periódico en América del Sur, en la cual un fanático religioso profetizaba un futuro terrible y ominoso a partir de las visiones que él había tenido. Un comunicado de California describe a todos los integrantes de una colonia teosófica vistiendo algo parecido a túnicas blancas para alguna consumación gloriosa, la cual nunca llega, mientras que fragmentos provenientes de la India hablan con reservas acerca de una seria intranquilidad entre la población nativa en la madrugada del 22 al 23 de marzo, la misma fecha en la que Wilcox experimentó sus peores visiones. De igual manera, en el oeste de Irlanda, lleno de leyendas y rumores quiméricos, un pintor fantástico llamado Ardois Bonor colgó un blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera, en París, en 1926. Pero en fin, son tan numerosos los sucesos extraños que se registraron en los sanatorios para enfermos mentales que solo un milagro pudo evitar que la fraternidad médica notara extraños paralelismos y llegase a conclusiones desconcertantes.
Así pues, se trataba, en su totalidad, de una colección inusual de recortes, y en estos días apenas puedo creer el insensible racionalismo con los que los hice a un lado. Para entonces, ya estaba convencido de que el joven Wilcox sabía de los asuntos más antiguos mencionados por el profesor. El relato del inspector Legrace. Los asuntos más antiguos que hicieron que mi tío considerara significativos el sueño y la estatua del escultor son el tema de la segunda mitad de su extenso manuscrito, y es que al parecer, ya antes el profesor Engel había visto el perfil infernal de la monstruosidad sin nombre, por lo que quedó desconcertado, tanto por los jeroglíficos de carácter desconocido, como por haber escuchado las sílabas ominosas que solo se pueden reproducir como Cthulhu, y todo esto en una tan perturbadora conexión, que no es de asombrarse que llenara al joven Wilcox de preguntas y exigencias para que le diera más datos. Esta experiencia tuvo lugar en 1908, 17 años antes, cuando la Sociedad Arqueológica Estadounidense celebró su reunión anual en St. Louis. El profesor Engel, como correspondía a alguien con su autoridad y méritos, había tenido una participación prominente en todas las resoluciones, y era uno de los primeros en ser consultados por los muchos curiosos que aprovecharon la convocatoria para obtener las respuestas correctas a sus preguntas y formular problemas para recibir soluciones de expertos. El principal entre estos curiosos, que en poco tiempo se convirtió en el foco de mayor interés durante toda esa junta, era un hombre de mediana edad y apariencia común, que había bajado desde Nueva Orleans para buscar cierta información especial que parecía inconseguible en todas las fuentes que había consultado antes. Su nombre era John Raymond Legrace y su profesión, inspector de policía. Llevaba consigo el objeto que había provocado su asistencia, una estatuilla grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima, de la cual a él era imposible determinar su origen. No crea nadie que el inspector Legrace tenía el mismo atisbo de interés por la arqueología. Por el contrario, su deseo de claridad estaba motivado por consideraciones puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera, había sido incautada algunos meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans durante una redada contra una presunta celebración de vudú, y los rituales que estuvieron conectados con ella resultaron tan singulares y espantosos que la policía no pudo sino darse cuenta de que se había topado con un siniestro culto del todo desconocido hasta entonces, e infinitamente más diabólico, incluso que el de los círculos de vudú africanos más oscuros. De su origen, además de las historias erráticas e increíbles que se obtuvieron de la confesión de los oficiantes capturados, no se descubrió ni una sola pista. De ahí la ansiedad de la policía por recibir cualquier indicio de conocimientos antiguos que pudiera identificar aquel símbolo aterrador y, a partir de lo revelado, rastrear el culto hasta su fuente de origen. El inspector Legrace no tenía la menor idea de lo que su pregunta provocaría. Un vistazo al objeto fue suficiente para poner a los hombres de ciencia ahí reunidos en un estado de tensa conmoción, y estos no tardaron en rodearlo para poder ver aquella diminuta figura, cuya completa normalidad y aire de genuina antigüedad abismal apuntaba a panoramas desconocidos y arcaicos. Ninguna escuela escultórica conocida había perpetrado este objeto terrible, mas en la superficie desgastada y verduzca de la piedra ignota estaba registrado el paso de cientos e incluso miles de años. La figura, la cual por fin fue circulando lentamente de un hombre a otro para su estudio cercano y meticuloso, tenía entre 13 y 15 centímetros de altura y provenía de una mano de obra exquisitamente artística. Representaba un monstruo de forma vagamente antropoide, pero con una cabeza como de pulpo, cuyo rostro era un amasijo de tentáculos, con un cuerpo escamoso y correoso, garras prodigiosas en las patas traseras y delanteras,
y unas alas largas, estrechas en la espalda. Esta cosa, que parecía imbuida de una malignidad atemorizante y antinatural, era de una corpulencia un tanto hinchada y se mostraba malévolamente en un bloque o pedestal rectangular cubierto con caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban la parte de atrás del bloque. Sus garras largas y curveadas se doblaban aferrándose al frente del bloque y se extendían hasta un cuarto de la altura total del pedestal. La cabeza cefalopoide estaba inclinada hacia el frente, de modo que los extremos de los tentáculos faciales rozaban los dorsos de las enormes garras delanteras que se sujetaban a las rodillas elevadas de la parte inclinada. El aspecto de todo el conjunto era normalmente realista y aún más atemorizante, porque su origen resultaba completamente desconocido en esa sala de expertos. Su edad vasta, asombrosa e incalculable, era inobjetable. No obstante, carecía de vínculo alguno con cualquier tipo de arte conocido y quizá pertenecía a los albores de la civilización, o, tal vez, era incluso más antigua que eso. Independientemente de la forma, su material mismo resultaba también un misterio. La resbaladiza piedra verde y negra, con sus vetas y estrías doradas o iridiscentes, no se parecía a alguna cosa conocida para la geología o la mineralogía. Los caracteres a lo largo de la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los científicos presentes, a pesar de ser miembros de una agrupación de expertos conocedores del tema a nivel mundial, fue capaz de hacerse la mínima idea de incluso su más remota identidad lingüística. Estos, al igual que el objeto y el material, pertenecían a algo horrorosamente remoto y diferente de la humanidad como la conocemos, algo que sugería la pavorosa existencia de ciclos de vida ancestrales e impíos, en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no tienen lugar. Y sin embargo, mientras cada uno de los miembros, por separado, negaba con la cabeza y se confesaba derrotado ante el problema planteado por el inspector, había un hombre en la reunión que sospechaba la existencia de cierta familiaridad extraña entre la forma monstruosa y la escritura. Puntualmente, pero con cierta timidez, habló de la rara insignificancia que él conocía. Esta persona era el fallecido William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un explorador de reputación sobresaliente. El profesor Webb estuvo involucrado 48 años antes en un recorrido por Groenlandia e Islandia, en una infructuosa búsqueda de algunas inscripciones rúnicas. Sin embargo, internado en el oeste de la costa groenlandesa, encontró una singular tribu o culto de esquimales degenerados, cuya religión, una forma curiosa de adoración del diablo, lo dejó helado por su deliberada sed de sangre y su naturaleza repulsiva. Era una fe de la que otros esquimales sabían muy poco y que mencionaban solo a costa de estremecimientos, diciendo que había llegado de eras espantosamente antiguas, incluso antes de que se formara el mundo. Además de los innombrables rituales y sacrificios humanos, había ciertos extraños ritos hereditarios dirigidos a un anciano supremo, o Tornasuk, y de esto el profesor Webb tomó una cuidadosa copia fonética de su brujo sacerdote y escribió los sonidos en el alfabeto romano, tan bien como supo hacerlo. Pero justo este fetiche, al cual adoraba este culto, tenía un significado importante, y alrededor de este bailaban sus integrantes cuando la aurora se removía en las alturas por encima de los acantilados de hielo. Era, aseguró el profesor, un bajorrelieve en piedra, muy rústico, compuesto por una imagen horripilante y una suerte de escritura críptica. Hasta donde podía decir, había un tosco paralelismo en todas las características esenciales de la cosa bestial, que ahora estaba ante los ojos de todos los ahí reunidos. Este dato, que fue recibido con suspenso y azoro por los integrantes de la asamblea, resultó ser doblemente emocionante para el inspector Legrace, quien de inmediato comenzó a acribillar a su informante con preguntas. Habiendo anotado y copiado un ritual oral entre los cultistas del pantano que sus hombres arrestaron, el inspector
rogó al profesor que recordara tan bien como le fuese posible las sílabas que había registrado de entre los esquimales adoradores de demonios. Entonces sobrevino una exhaustiva comparación de detalles y en un momento de silencio asombrado, cuando tanto el detective como el científico estuvieron de acuerdo en la virtual naturaleza idéntica de la frase común a ambos rituales demoníacos, que estaban separados tanto por distancia como por culturas, lo que, en esencia, entonaban los magos esquimales y los sacerdotes del pantano en Luisiana a sus ídolos similares, era algo muy parecido a esto, y la división de las palabras se podía deducir a partir de las pausas tradicionales entre frases según se cantaban en voz alta. Legrace tenía un punto que lo aventajaba del profesor Webb, porque varios de entre los prisioneros mestizos le repitieron lo que otros celebrantes, aún más antiguos, les habían dicho que significaban aquellas palabras. Este texto, tal cual estaba escrito, se leía de esta manera: en su morada en Riley, Cthulhu, muerto aguarda soñando. Y entonces, en respuesta a una demanda urgente y generalizada que le hicieron los presentes, el inspector Legrace relató tan detalladamente cómo le fue posible su experiencia con los adoradores en el pantano. Contó una historia tal que bien puedo comprender por qué mi tío lo atribuyó una gran profundidad. Tenía el regusto de los sueños más salvajes y extraños de los hacedores de mitos y los teósofos, y revelaba un sorprendente grado de imaginación cósmica, imposible de alcanzar por semejante grupo de descastados y parias. En noviembre 1 de 1907, a la policía de Nueva Orleans le habían llegado llamados frenéticos desde el pantano y la región de la laguna hacia el sur. Los habitantes, en su mayoría primitivos, pero bien intencionados descendientes de Lafitte, estaban sobrecogidos por un terror abyecto hacia una cosa desconocida que les había acaecido por la noche. Era vudú, en apariencia, pero vudú de una índole más terrible de la que ellos hubieran sabido jamás, y algunas de sus mujeres y niños habían desaparecido desde que el malévolo golpeteo de los tambores, que comenzaba su incesante retumbar en los rincones más alejados de las oscuras y espeluznantes arboledas en las que ningún habitante se aventuraba. Hubo gritos enloquecidos y alaridos desgarradores, cánticos que lavan el alma y bailoteos de llamaradas diabólicas. Además, el aterrado mensajero añadió que la gente no podía soportarlo más, así que un cuerpo de 20 policías, llenando 2 carruajes y un automóvil, habían salido, ya entrada la tarde, con el tembloroso lugareño como su guía. Se detuvieron al final del camino transitable y en silencio vadearon a lo largo de varios kilómetros, a través del terrible bosque de cipreses, donde nunca entraba la luz del día. Raíces feas y malignas, de las que colgaban nudos de musgo, impedían su marcha, y de vez en cuando piedras húmedas apiladas o una sección de pared derruida eran señales que, aunadas a las depresiones creadas por cada árbol deforme y amasijos de hongos, hacían más intensa la sensación de que ahí se albergaban habitantes repulsivos. Después de un largo rato, se hizo visible el asentamiento de los denunciantes, que no era más que un miserable apiñamiento de chozas, y los lugareños, histéricos, corrieron para rodear al grupo de linternas que avanzaban oscilando. El golpeteo amortiguado de los tambores ahora era apenas audible, y provenía de muy, muy lejos, y un chillido terrorífico llegaba en intervalos infrecuentes cuando el viento cambiaba de dirección. También parecía que un brillo rojizo se filtraba entre los matorrales más allá de las veredas interminables de la fronda nocturna. Reacios incluso a que se les dejara solos de nueva cuenta, cada uno de los atemorizados pobladores se negó, sin pensarlo siquiera, a acercarse un palmo más al escenario de aquella impía adoración, de manera que el inspector Legrace y sus 19 colegas siguieron avanzando hacia las lúgubres bóvedas de horror
que ninguno de ellos había recorrido antes. Estaban completamente solos. La policía estaba incursionando, en ese momento, en una región que tradicionalmente tenía mala reputación, notablemente desconocida y poco recorrida por hombres blancos. Había leyendas que hablaban de un lago escondido en el que nunca se habían posado los ojos de los mortales y en el que moraba una enorme cosa que asemejaba a un pólipo informe con ojos luminosos, y los habitantes murmuraban que, a medianoche, demonios con alas de murciélago volaban desde las cavernas en el interior de la tierra para adorarla. Ellos decían que habían estado ahí desde antes de Devilville, que era anterior a la Salle, que antecedía a los indios e incluso que precedía a las bestias comunes y aves del bosque. Era una pesadilla en sí misma y verla significaba la muerte, pero hacía soñar a los hombres, y de esta manera ellos sabían lo suficiente como para mantenerse alejados. De hecho, la actual orgía vudú se llevaba a cabo justo en el límite de esta área aborrecida, un lugar horrible en sí mismo. Quizá por eso, ese sitio preciso para la adoración había aterrorizado a los lugareños más que los sobrecogedores sonidos e incidentes. Solo la poesía o la locura podrían hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Legrace, conforme avanzaban con determinación por la ciénaga oscura hacia el brillo rojizo y los tambores amortiguados. Hay cualidades vocales que son propias de la humanidad y otras que corresponden a las bestias, y es terrible escuchar que una salga de la que debería salir de la otra. Furia animal y fragor orgiástico se mezclaban violentamente y alcanzaban niveles demoníacos debido al éxtasis aullante y salpicado de graznidos que surcaban, cual tempestad, pestilente salida de las profundidades del infierno, aquella espesura, y reverberaban a través de ella, y de vez en cuando el ulular menos organizado cesaba, y de lo que parecía ser un coro bien ensayado y compuesto por voces enronquecidas, aquella horrorosa frase o ritual levantaba un cántico. Entonces los hombres, que ya habían alcanzado el lugar donde los árboles estaban más dispersos, de pronto se encontraron con la visión del espectáculo tal cual. 4 de ellos se tambalearon, 1 se desmayó y 2 no pudieron impedir lanzar gritos frenéticos que, por fortuna, fueron asordinados por la cacofonía enloquecida de la orgía. Legrace echó agua del pantano en la cara del hombre desmayado y todos se quedaron de pie, temblando y casi hipnotizados por el horror. En un claro natural dentro del pantano había una isla cubierta de pasto, con un área de quizá unos 4 kilómetros cuadrados, sin árboles y tolerablemente seca. En ella saltaba y se retorcía una horda aún más indescriptible por su anormalidad humana que nadie, salvo un simio o una angarola, podría pintar. Desprovista de vestimenta, esta progenie híbrida roznaba, bramaba y se ondulaba alrededor de una enorme fogata circular, en el centro de la cual, revelada por ocasionales separaciones en la cortina de llamas, se erguía un gran bloque de granito de unos 2,5 metros de alto, encima del cual, y en total incongruencia por su diminuto tamaño, reposaba la nociva estatuilla tallada. Los cuerpos extrañamente mancillados de los indefensos lugareños que habían desaparecido colgaban de cabeza, formando un círculo que tenían por centro al monolito rodeado de llamas. Era dentro de este círculo donde los adoradores saltaban y rugían. La dirección general de la masa iba de izquierda a derecha en un bacanal sin fin entre el perímetro de cuerpos y el anillo de fuego. Pudo ser solo la imaginación o meros ecos los que indujeron a uno de los hombres, un español impresionable, a figurarse que escuchaba respuestas alternadas al ritual desde un sitio alejado y totalmente oscuro dentro de la arboleda de leyendas y horrores antiguos. Después conocí e interrogué a este hombre, Joseph de Galvez, quien demostró ser un distractor imaginativo. De hecho,
Él se atrevió a indicar que había sentido un ligero batir de grandes alas o que había atisbado fugazmente unos ojos brillantes y una colosal masa blanquecina allende los árboles más remotos. Supongo que había oído demasiadas supersticiones nativas. De hecho, la pausa horrorizada que habían hecho aquellos hombres fue de una duración relativamente breve. El deber era primero, y aun cuando debía haber cerca de 100 celebrantes mestizos en la turba, la policía confiaba en sus armas de fuego y se lanzó con determinación hacia el hervidero nauseabundo. Durante 5 minutos, el estruendo y caos resultantes rebasaron cualquier posible descripción. Se tiraron golpes salvajes, se hicieron disparos y algunos lograron escapar, pero al final, Legrace pudo contar unos 47 tétricos prisioneros a los que se les obligó a vestirse deprisa y formarse en una fila flanqueada por 2 hileras de policías. 5 de los fanáticos yacían muertos y 2 más, gravemente heridos, fueron llevados en camillas improvisadas por sus compinches apresados. Por supuesto, la imagen del monolito fue cuidadosamente retirada y Legrace se la llevó consigo. Examinados en el cuartel general, luego de un viaje fatigoso bajo una lluvia intensa, los prisioneros resultaron ser todos de sexo masculino, de una raza vil y bastante mezclada, y del tipo mentalmente aberrante. La mayoría eran marineros, y unos cuantos negros y mulatos, casi todos procedentes de las islas occidentales o bravoportugueses de las islas de Cabo Verde, lo que le daba un tinte de práctica vudú al culto heterogéneo. Pero al cabo de varias preguntas, se puso de manifiesto que algo mucho más grave y antiguo que el propio fetichismo negro estaba implicado ahí. Degenerados e ignorantes como eran, las criaturas se ceñían con sorprendente congruencia a la idea central de su fe aborrecible. Ellos veneraban, así lo refirieron, a los grandes primigenios, quienes vivieron en eras anteriores a la existencia de hombre alguno, y que llegaron al joven mundo desde el cielo. Ahora, estos grandes primigenios se habían retirado dentro de la tierra y bajo el mar, pero sus cuerpos muertos les habían contado sus secretos a los primeros hombres mientras soñaban, y ellos habían desarrollado un culto que nunca había desaparecido. Este era tal culto, y los prisioneros dijeron que desde siempre y para siempre había existido, oculto en los yermos distantes y en los rincones oscuros de todo el mundo, hasta que llegara el momento en el que el gran sacerdote Cthulhu, desde su sombría morada en la majestuosa ciudad de Riley, bajo las olas, se levantaría y pondría al mundo de nuevo bajo su influencia. Algún día habría de retornar, cuando las estrellas estuviesen alineadas, y el culto secreto siempre estaría esperando para liberarlo. Mientras tanto, nada más se podía decir. Había un secreto que ni la tortura hacía posible confesar. La humanidad no estaba completamente sola entre los seres de la tierra, pues algunos entes salían de la oscuridad para visitar a sus pocos fieles. Sin embargo, estos no eran los grandes primigenios. Ningún hombre había visto jamás a los grandes primigenios. El ídolo tallado era el gran Cthulhu, pero nadie era capaz de decir si los otros eran o no semejantes como él. Ahora ya nadie podía leer la antigua escritura. Si bien las cosas se comunicaban de boca en boca, el ritual cantado no era el secreto. De ese nunca se hablaba en voz alta, solo con susurros. El canto únicamente significaba esto: en su morada de Riley, Cthulhu muerto aguarda soñando. Solo 2 de los prisioneros fueron considerados lo bastante cuerdos como para condenarlos a la horca. El resto fue internado en diversos sanatorios. Todos negaron tener parte alguna en los asesinatos rituales y aseveran que las muertes habían sido obra de aquellos demonios negros con alas que habían llegado a ellos desde su lugar inmemorial de la reunión en el bosque embrujado. Nunca se pudo obtener un relato coherente acerca de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró averiguar lo obtuvo principalmente de un mestizo de avanzada edad llamado Castro, quien declaraba que había navegado hasta puertos extraños
y hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de espantosas leyendas que opacaban las especulaciones de los teósofos y hacían parecer que la humanidad y el mundo eran, de hecho, recientes y temporales. Había otras eras, cuando otras cosas dominaban el planeta y habían construido ciudades monumentales. Los restos de estas, según comentó que le dijeron los chinos inmortales, aún se podían encontrar como rocas cíclopeas en islas del Pacífico. Todas estas criaturas murieron muchísimos eones antes de que aparecieran los hombres, pero había artes que las podían revivir cuando las estrellas volvieran a sus posiciones adecuadas en el ciclo de la eternidad. De hecho, ellas habían venido de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Estos grandes primigenios, continuó Castro, no eran de carne o sangre en absoluto. Ellos tenían forma, sí. ¿Por qué? ¿Acaso no lo probaba esta imagen inspirada en las estrellas? Pero esa forma no estaba hecha de materia. Cuando los astros estaban en su posición correcta, ellos podían precipitarse de mundo en mundo a través del firmamento, pero cuando las estrellas no estaban alineadas, ellos no podían vivir. Sin embargo, aunque ellos ya no vinieran, nunca morirían de verdad. Todos yacían en moradas de roca en su gran ciudad de Riley, preservados por los hechizos del poderoso Cthulhu hasta su gloriosa resurrección. Cuando las estrellas y la tierra pudieran estar listas una vez más para recibirlos. Llegado ese tiempo, alguna fuerza del exterior debía ayudarlos a liberar sus cuerpos. Los encantamientos que los mantenían intactos de igual manera prevenían que ellos debían realizar alguna acción inicial y yacer alertas en la oscuridad, albergando pensamientos, mientras transcurrían incontables millones de años. Ellos sabían todo lo que ocurría en el universo, porque su lenguaje era la transmisión del pensamiento. Incluso ahora, ellos hablaban en sus tumbas. Cuando luego de eternidades de caos, llegaron los primeros hombres, los grandes primigenios le hablaban a los más sensibles de entre todos ellos, a aquellos que tenían una imaginación más viva e hipersensorial. Les hablaban por medio del moldeado de sus sueños. Entonces, murmuró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto alrededor de altos ídolos que los grandes primigenios les mostraron, ídolos desconocidos, traídos en eras remotas desde lugares desconocidos también. Ese culto no habría de morir hasta que esos soles se alinearan correctamente otra vez y los sacerdotes secretos sacaran al gran Cthulhu de su cripta para que reviviese a sus súbditos y reiniciara su dominio en la tierra. Sería fácil reconocer el momento, porque para ese entonces la humanidad se habría vuelto como los grandes primigenios, libre y brutal, más allá del bien y el mal, con las leyes y la moral destruidas, y todos los hombres gritando y matando. Entonces los grandes primigenios, liberados, les habrían de enseñar nuevas maneras de gritar, de matar y divertirse entre ellos, y toda la tierra se incendiaría con un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, por medio de rituales apropiados, debía mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y propagar la sombra de la profecía de su regreso. En la época inmemorial, hombres elegidos hablaron a través de sueños con los grandes primigenios, pero entonces algo sucedió. La gran ciudad de roca de Riley, con sus monolitos y sepulcros, se hundió bajo las aguas, y esas profundas aguas, resguardadas bajo el velo primordial, a través del cual ni siquiera el pensamiento puede pasar, había interrumpido la espectral comunión. Pese a ello, la memoria nunca murió, y los altos sacerdotes dijeron que la ciudad se elevaría de nuevo cuando las estrellas estuvieran en la posición correcta. Entonces salieron de la profundidad los negros espíritus de la tierra, enmohecidos y sombríos,
y llenos de vagos rumores recogidos en las antiguas cavernas, en las olvidadas profundidades marinas, el abismo. El anciano Castro, después de decir lo anterior, ya no se atrevió a hablar mucho más. Se interrumpió abruptamente y no hubo persuasión o sutileza que pudiera sonsacarlo a continuar. Curiosamente, también se negó a mencionar el tamaño de los primigenios. Del culto, declaró que pensaba que su fuente estaba en alguna parte del desierto intransitable de Arabia, en donde Irem, la ciudad de las columnas, sueña oculta e intocable, no existía punto de contacto con el culto europeo a las brujas y era prácticamente desconocido más allá de sus integrantes. Jamás libro alguno había siquiera insinuado su existencia, aunque los chinos antiguos decían que existían dobles mensajes en el Necronomicon del árabe loco Abdullah Hashred, el cual los iniciados podían interpretar cada cual a su modo. En especial, tal dicha frase: no está muerto aquello que eternamente puede yacer, y con los extraños eones, incluso la muerte podría perecer. Legrace, profundamente impresionado y no poco desconcertado, preguntó en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. En apariencia, Castro dijo la verdad cuando mencionó que era un absoluto secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane fueron incapaces de iluminarlo con respecto del culto o la imagen, y ahora el detective había llegado a los peritos más experimentados en el país y lo único que consiguió fue el relato del episodio groenlandés del profesor Webb. El interés desenfrenado que la historia de Legrace suscitó durante la asamblea, corroborado como fue por la estatuilla, quedó replicado en la correspondencia subsecuente de aquellos que asistieron, aunque se hizo escasa mención en las publicaciones formales de la sociedad. La cautela es de lo primero que se preocupan los que están acostumbrados a la charlatanería y a la falsedad. Legrace le prestó la imagen al profesor Webb durante un tiempo, pero a la muerte de este último le fue regresada y permanece en su posesión, donde yo la vi no hace mucho. En verdad, es una cosa horrible y sin lugar a dudas similar a la escultura onírica hecha por el joven Wilcox en trance. No me sorprendió que mi tío se mostrara emocionado por el relato del escultor. ¿Por qué? ¿Qué pensamientos deben tener lugar al escuchar, luego de conocer lo que Legrace había descubierto acerca del culto, de un joven sensible que había soñado no solo con la figura y los jeroglíficos idénticos de la imagen encontrada en el pantano y la tableta diabólica de Groenlandia, sino que también en sus sueños le habían llegado al menos 3 de las palabras precisas de la fórmula, repetida tanto por los esquimales diabolistas como por los mestizos de Luisiana? El inmediato comienzo que el profesor Engel dio una investigación de la mayor minuciosidad era lógicamente natural. En privado, desde luego, yo sospechaba que el joven Wilcox había escuchado acerca del culto de una manera indirecta. Inventó aquella serie de sueños para aumentar y perpetuar el misterio a expensas de mi tío. Las crónicas de los sueños y los recortes guardados por el profesor, por supuesto que eran de una corroboración sólida de que no era así, pero el racionalismo de mi mente y la extravagancia de todo el tema me llevaron a adoptar las que yo consideré las más sensatas conclusiones. Luego de haber estudiado con rigor el manuscrito una vez más y correlacionando las notas teosóficas y antropológicas con el que relato que Legrace hizo acerca del culto, emprendí un viaje a Providence para visitar al escultor y darle la amonestación que consideraba apropiada por haber hecho tan desfachatada impostura ante un hombre instruido, mas ya entrado en años. Wilcox aún vivía solo en el edificio Fleur de Lis de la Thomas Street, una horrenda imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. Lo encontré trabajando y de inmediato, a juzgar por la muestra de sus obras, que estaban diseminadas por todos lados, concedí que su genio en verdad era profundo y auténtico. A mi parecer, algún día será reconocido como uno de los grandes decadentes, pues ha materializado en arcilla y en algún momento habrá que replicarlo en mármol. Imágenes de pesadilla y fantasía, sombrío, enclenque y de un aspecto un tanto desasiado, respondió a mi llamado a la puerta y me preguntó qué quería.
sin levantarse de su asiento. Entonces, al decirle quién era yo, mostró cierto interés, pues mi tío había incitado su curiosidad al investigar sus sueños raros, mas nunca le explicó el porqué detrás de aquel estudio. No le ofrecí más datos sobre este particular, sino que con la mayor sutileza posible busqué que fuera él quien mostrara sus cartas. Al poco rato quedé convencido de su absoluta sinceridad, pues hablaba de aquellos sueños de una manera que nadie podría tomar por otra cosa. Estos y sus residuos subconscientes influyeron su arte de manera profunda y me mostró una estatua inmunda cuyos contornos casi me hicieron estremecer debido a la potencia de su tétrica alusión. El escultor no podía recordar si vio el original de esta cosa, excepto en su propio bajorrelieve, esculpido mientras soñaba, pero las líneas se habían formado bajo sus manos sin que él pudiera sentirlas. No había duda, era la forma gigante de la que había parloteado en sus delirios. Muy pronto dejó en claro que él no sabía cosa alguna acerca de ningún culto secreto, salvo por la que la incansable prédica de mi tío le había presentado, y de nuevo pregunté sobre alguna otra manera a través de la cual le hubiese sido posible recibir aquellas extrañas imágenes. Habló de sus sueños de una manera desconcertantemente poética, haciéndome ver de manera terriblemente vívida la húmeda ciudad cíclopea de roca verde y llena de limo, cuya geometría, según me reveló, parecía ser del todo absurda, y haciéndome escuchar con expectación atemorizada el incesante llamado de naturaleza medio psíquica que provenía del subsuelo. Cthulhu-ftang, Cthulhu-ftang. Aquellas palabras formaban parte de este horrendo ritual que hablaba de la vigilia entre sueños de Cthulhu, quien permanecía muerto en su bóveda rocosa localizada en Riley, y me sentí profundamente alterado a pesar de mis fundamentos racionales. Wilcox, estaba yo seguro de ello, había escuchado del culto de alguna manera casual y pronto lo había olvidado en medio del volumen de sus lecturas y figuraciones igualmente extrañas. En caso de que el joven Wilcox fuera un impostor, era uno muy inocente y poco consciente del todo. Tengo que admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amigablemente y le deseé todo el éxito que prometía acarrearle su talento. El asunto del culto siguió fascinándome y a veces fantaseaba con alcanzar fama personal a partir de mis investigaciones acerca de su origen y conexiones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legrace y otros que antaño habían formado parte del grupo de asalto. Vi a la perturbadora imagen e incluso interrogué a cuantos de los reos mestizos aún vivos que pude hallar. Por desventura, el viejo Castro había muerto hace varios años, lo que ahora escuchaba de primera mano y de manera explícita, aun cuando en realidad no era más que una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito. Me emocionó de nuevo. Me sentía seguro de que estaba tras el rastro de una religión bastante real, muy secreta y sumamente antigua, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo notable. Mi actitud era todavía de un materialismo absoluto. Cuánto desearía que aún lo fuera. Por eso descartaba, con una perversidad casi inexplicable, la coincidencia real entre las notas de sueños y los recortes extraños de periódicos recolectados por el profesor Engel. Algo que comencé a sospechar y que ahora temo corroborar es que la muerte de mi tío fue todo menos natural. En los hechos, cayó de una callejuela estrecha en la colina, una que viene desde un antiguo muelle atestado de mestizos extranjeros, luego de que un marinero negro lo empujara sin darse cuenta. Imposible para mí olvidar que los integrantes del culto en Luisiana formaban una mezcla de razas y tenían oficios marítimos. No me habría sorprendido estar ante un hecho que revelara más acerca de sus métodos, ritos y creencias, todos de naturaleza secreta. Legrace y sus hombres, es cierto, fueron dejados en paz, pero en Noruega
Cierto marinero que presenció algo extraño ahora está muerto. Era posible que las pesquisas más metódicas de mi tío, luego de que se encontrase con los datos del escultor, no hubiesen llegado a oídos siniestros. Yo creo que estaban al tanto de que el profesor Angel sabía demasiado, o seguramente estaba en la pista correcta de descubrir demasiado. Si voy a terminar como él, eso todavía está por verse, pues ahora yo sé mucho más. La locura venida del mar. Si el cielo alguna vez quisiera otorgarme una bendición, desearía que borrara las consecuencias que me acarreó esta mera casualidad, la cual hizo que fijara yo los ojos en cierto pedazo de papel para envoltura que estaba en el suelo. No se parecía a nada que pudiera yo hallar en el curso habitual de mi caminata diaria, pues provenía de un viejo ejemplar de un diario australiano, el Sydney Bulletin, del día 18 de abril de 1925. Ese papel había escapado incluso al servicio de información que, durante los días de su publicación, estuvo recolectando con avidez materiales para la investigación de mi tío. Para entonces, ya casi había olvidado del todo mis pesquisas acerca de lo que el profesor Angel llamó el culto de Cthulhu, y estaba de visita con un amigo que había estudiado en Paterson, Nueva Jersey. Él era curador en un museo local y un mineralogista muy reputado. Ese día, examinando la reserva de muestras colocadas sin mucho cuidado en las repisas de almacenamiento de un cuarto trasero del museo, mi vista quedó atrapada por una rara fotografía de una de las viejas publicaciones extendidas debajo de unas piedras. Era el ya mencionado Sydney Bulletin. Mi amigo tenía amplias relaciones en los lugares más inimaginables del extranjero, y la fotografía era un recorte de medio tono que mostraba la imagen de una espantosa efigie de piedra, casi idéntica a la que Legrand se encontró en el pantano. Limpiando con apremio el precioso contenido que estaba sobre la hoja, leí el artículo a detalle y acabé decepcionado al encontrarlo de una extensión apenas moderada. No obstante, lo que sugería era de gran significado para mi interés, y decidí arrancar con cuidado aquel artículo para actuar cuanto antes. En él se leía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en el mar. El Vigilant vuelve remolcando un desprotegido yate artillado de bandera neozelandesa. Un sobreviviente y un muerto hallados a bordo. Relato de una batalla desesperada y muerte en el mar. El marinero rescatado rehúsa dar detalles de la extraña experiencia. Lo encuentran en posesión de raro ídolo. Habrá investigación. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente al sur de su ruta por tormentas excepcionalmente fuertes y olas gigantes. El 12 de abril, el barco abandonado fue avistado, y aun cuando este parecía estar desierto, una vez que se abordó, descubrieron que llevaba un sobreviviente en condición semidelirante y un hombre que, evidentemente, había muerto hace más de una semana. El sobreviviente se aferraba a un espantoso ídolo de piedra, cuyo origen se desconoce, de alrededor de 30 centímetros de alto, y ante cuya naturaleza todos los expertos de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el museo en College Street se declaran completamente desconcertados. De esta, el sobreviviente dijo que la encontró en la cabina del yate, en un pequeño altar tallado con patrones comunes. Este hombre, luego de recuperar el sentido, contó una historia extraña en exceso acerca de la piratería y matanza. Su nombre es Gustav Johansen, un noruego medianamente educado, quien fungía como segundo oficial de la goleta de 2 mástiles Emma, proveniente de Auckland, la cual salió rumbo a Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. La Emma, según su declaración, se retrasó y fue desviada de su curso en dirección muy al sur por la gran tormenta que tuvo lugar el 1 de marzo. Para el 22 del mismo mes, en latitud sur 4951,
se encontraron con el Alert, tripulado por gente extraña y de aspecto vil, compuesta por canacas y mestizos. Habiéndosele ordenado firmemente que diera la vuelta, el capitán Collins rehusó hacerlo, y en ese momento la rara tripulación comenzó, sin ninguna advertencia, un incesante tiroteo en contra de la goleta, con una batería sorprendentemente pesada, donde un cañón de bronce formaba parte de los avíos del yate. Los hombres de la EMA dieron pelea, dijo el superviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los tiros bajo la línea de flotación, ellos se las arreglaron para lanzarse al costado de su rival y abordarlo, forcejeando con la salvaje tripulación en la cubierta del yate y viéndose obligados a matarlos a todos, siendo ellos más numerosos, debido a su particularmente abominable y desesperada, aunque muy torpe, manera de pelear. 3 de los tripulantes de la EMA, incluyendo al capitán Collins y al primer oficial Green, murieron, y los restantes 8, bajo el mando del segundo oficial Johansen, procedieron a navegar al yate capturado, siguiendo con su ruta original, para verificar si seguía alguna razón que justificara la orden recibida de volver atrás. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla, aun cuando no se conoce la existencia de ninguna en esa parte del océano, y desembarcaron en ella. De alguna manera, 6 de los hombres murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extrañamente reservado en este segmento de su relato y solo habla de su caída en un abismo rocoso. Más tarde, al parecer, uno de sus compañeros y él abordaron el yate y trataron de navegarlo, pero fueron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda muy poco a partir de ese momento y hasta su rescate del día 12, y ni siquiera registra en su mente cuándo fue que William Bryden, su compañero, murió. La muerte de Bryden no revela causa aparente y es posible que fuera provocada por ansiedad o excesiva exposición a la intemperie. Las notas telegráficas reportan que el Alert era bien conocido ahí como un barco mercante que recorría las islas y ostentaba una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un raro grupo de mestizos, cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad, y había levado el ancla con mucha prisa justo después de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland le otorga a la EMA y su tripulación una reputación excelente, y Johansen es descrito como un hombre sobrio y digno. Se abrirá una investigación de todo el asunto, misma que comenzará mañana, en la cual no se escatimará esfuerzo alguno para inducir a Johansen a que hable con mayor libertad de la que hasta el momento ha empleado. La nota no decía más, pero estaba también la imagen del ídolo infernal, y vaya tren de pensamientos que se puso en marcha en mi mente. Había encontrado un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Cthulhu y la evidencia de que debía buscar tanto por mar como por tierra. ¿Qué motivo había incitado a la tripulación a ordenarle a la EMA que se retirara mientras, al mismo tiempo, navegaba con su repugnante ídolo? ¿Qué isla era aquella en donde 6 tripulantes de la EMA habían muerto y sobre la cual el oficial Johansen se mantenía tan esquivo? ¿Qué era lo que la investigación había puesto al descubierto y qué se sabía acerca de aquel culto? Y lo más maravilloso de todo, qué vínculo profundo y sobrenatural había en las fechas, esas que daban un significado maligno y ya innegable a la serie de eventos que tan cuidadosamente anotó mi tío. El 1 de marzo, ese día, habían sucedido el terremoto y la tormenta. El Alert y su dañina tripulación salieron ansiosos, como si se les hubiese convocado de manera imperiosa, y del otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña ciudad anegada y cíclopea, mientras un joven escultor había moldeado, en estado de trance, la forma aborrecible de Cthulhu. El marzo 23, la tripulación de la EMA desembarca en una isla desconocida y deja ahí 6 hombres muertos. En esa fecha, los sueños de hombres sensibles cobran un realismo exuberante y se oscurecen por temor a maléficos propósitos de un monstruo gigante,
mientras un arquitecto pierde la razón y un escultor repentinamente entra en delirio. ¿Y qué hay de esta tormenta del 2 de abril, la fecha en la que cesaron todos los sueños de la ciudad cenagosa y Wilcox emergió sin daño visible del azote que le causaba aquella extraña fiebre? ¿Qué hay de todo esto? Y aquellas pistas que diera el viejo Castro acerca de los primigenios llegados de las estrellas y ahora sumergidos, y de su próximo reinado, su fiel culto y su dominio de los sueños. ¿Acaso estaba yo tambaleándome en el borde de horrores cósmicos más allá de la capacidad del hombre para poder soportarlos? Si era así, estos seres debían ser horrores mentales solamente, porque de alguna manera el segundo día de abril se había puesto fin a cualquiera que fuese la amenaza monstruosa que había comenzado a sitiar las almas de la humanidad. Esa tarde, luego de un día de telegrafiar y hacer preparativos con urgencia, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren rumbo a San Francisco. En menos de un mes estaba en Dunedin, donde sin embargo hallé que se sabía muy poco de los integrantes del culto, y la información que permanecía viva solo se hallaba en viejas tabernas de marineros. Las sabandijas de los puertos eran demasiado vulgares para hacer mención especial de ellas. Entre charlas ligeras y pláticas ambiguas, indagué acerca de un viaje tierra adentro que hicieron aquellos mestizos, trayecto durante el cual afirmaban haber notado un tenue tamborileo y llamas rojizas en las colinas distantes. En Auckland descubrí que, cuando Johansen regresó, su cabello rubio se había vuelto una mata blanca. Luego de la superficial y poco concluyente investigación en Sydney, había vendido su cabaña en West Street y navegado con su esposa hacia su antiguo hogar en Oslo. Sobre su perturbadora experiencia, nadie había contado a sus amistades de lo que había revelado a los oficiales del almirantazgo. Por ello, lo único que pudieron hacer fue darme su dirección en Oslo. Luego de eso, fui a Sydney y hablé, sin ningún provecho, con marineros de todo tipo y de todos los lugares. Allí estaba anclado el Alert, en el Circular Quay de Sydney Cove, pero ahora vendido y dedicado al comercio. Nada obtuve de su personal evasivo. La imagen, con su cabeza de jibia, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal inscrito con jeroglíficos, se exhibía en el Museo de Hyde Park. La estudié durante mucho tiempo, y muy bien, hallándola de una mano de obra siniestramente exquisita y con el mismo absoluto misterio, terrible antigüedad y rareza del material que parecía no ser de este mundo y que yo ya había observado en el espécimen más pequeño de Le Grace. Los geólogos, me dijo el curador, habían concluido que se trataba de un enigma monstruoso, pues juraban que el mundo no albergaba rocas de ese tipo. Entonces pensé, con un estremecimiento, en lo que el viejo Castro le dijera a Le Grace acerca de los primigenios. Ellos habían llegado de las estrellas y traído sus imágenes consigo. Sacudido por un aturdimiento mental de una naturaleza que ya antes había conocido, resolví entonces visitar al oficial Johansen en Oslo. Navegando rumbo a Londres, reembarqué de inmediato hacia la capital noruega, y un día de otoño llegué a los ordenados muelles de las faldas del Egeberg. Descubrí que la dirección de Johansen quedaba en el antiguo pueblo de King Harold. Llegué al lugar tras un breve trayecto en taxi, y luego llamé, con el corazón palpitándome en el pecho, a la puerta de un bonito y antiguo edificio de un frente de estuco. Una mujer de rostro triste y vestida de negro respondió a mi llamado, y quedé sorprendido por la decepción cuando me dijo, en un inglés quebrado, que Gustav Johansen ya no existía. No había sobrevivido mucho a su regreso, me dijo la esposa, porque los sucesos en el mar durante 1925 lo habían mermado. Él no le había contado más a ella de lo que ella había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito de cuestiones técnicas, como él lo llamaba, escrito en inglés, evidentemente para mantenerle a ella a salvo del peligro de leer accidentalmente algo de lo ahí señalado. Resulta que, durante una caminata por una calle estrecha cerca del atracadero, le cayó encima un bulto de papeles desde la ventana de un ático. Dos marineros de inmediato trataron de ayudarlo a ponerse de pie,
pero murió hasta que la ambulancia pudiera llegar hasta donde se encontraba. Los médicos no encontraron una causa concreta de muerte y la achacaron a un problema cardíaco, aunado a su constitución debilitada. Ahora siento que un sombrío terror me roe las entrañas y sé que nunca habrá de abandonarme hasta que yo también haya encontrado el reposo eterno, accidentalmente o de otra manera. De alguna forma, convencí a la viuda de que me dejara llevar los manuscritos y empecé a leerlos en el barco de regreso a Londres. No me es posible transcribirlo exactamente, con toda su complejidad y redundancia, pero diré que rindió lo suficiente para mostrarme por qué el sonido del agua contra los costados de la embarcación se hizo tan insoportable para mí que tuve que taparme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, incluso habiendo visto la ciudad y a la entidad, mas yo nunca volveré a dormir en calma al pensar en los horrores que acechan sin cesar en el tiempo y el espacio detrás de la vida, y en esas blasfemias impías llegadas de estrellas antiquísimas que sueñan en el fondo del mar, conocidas y favorecidas por un culto pesadillesco, listo y ansioso por liberarlas en el mundo cuando otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad de roca hasta la luz del sol y el aire libre. El viaje de Johansen había comenzado justo como se lo relató al vicealmirantazgo. La Emma, con lastre, había salido de Auckland el 20 de febrero y había sentido la fuerza total de esa tempestad ocasionada por el terremoto, que debía hacer que desde el fondo marino se elevaran los horrores que llenaron de pavor los sueños de los hombres. Al recuperar el control, la embarcación avanzó a buen ritmo hasta que fue detenida por el Alert el 22 de marzo y me fue posible sentir el pesar del oficial mientras escribía acerca de su cañoneo y el cómo se hundían. De los demoníacos cultistas morenos del Alert, se refiere a ellos con notable horror. Había una cualidad peculiarmente abominable en ellos, la cual los hacía ver como si la destrucción que llevaran a cabo pareciera casi un deber, y durante las diligencias de la corte de investigación, Johansen mostró un azoramiento ingenuo ante la carga cruentísima de la que fueron objeto él y su tripulación. Entonces, movidos por la curiosidad, una vez que habían capturado el yate bajo el mando de Johansen, los hombres vislumbraron una gran columna de roca que había emergido del mar y en latitud 47,9, longitud 23,43, llegaron a una costa de lodo, limo y una arquitectura ciclópea, toda recubierta de algas. Esta no podía ser menos que la sustancia tangible del supremo terror en la tierra, la pesadillesca ciudad sepulcro de Riley, que fue construida incalculables eones antes de que comenzara la historia siquiera, por las enormes, inmundas formas que bajaron desde las estrellas desconocidas. Ahí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en verdes bóvedas cenagosas y mandando por fin, luego de eras innumerables, los pensamientos que esparcían miedo entre los sueños de los más perceptivos y llamaban imperiosamente a sus fieles para que viniesen en un peregrinaje de liberación y restablecimiento. Johansen no sospechaba nada de esto, pero Dios sabe que vio lo suficiente. Yo supongo que solo una cima montañosa, la espantosa ciudadela, coronada por un monolito gigante donde el gran Cthulhu estaba enterrado, fue lo que en realidad emergió del océano. Cuando pienso en la extensión de todo lo que podría estar aguardando allí en el fondo, casi siento el impulso de suicidarme en el acto. Johansen y sus hombres quedaron sorprendidos por la majestuosidad cósmica de esta Babilonia goteante de ancestrales daimones y deben haber adivinado, sin requerir mucha guía, que no se trataba de algo de este o cualquier otro planeta donde privara la cordura. El asombro ante el tamaño increíble de los bloques de roca verduzca, ante la impactante altura del inmenso monolito labrado y ante la integrante identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen que habían encontrado en el altar del Alert, queda marcadamente visible en cada línea de la aterrada descripción del segundo oficial Johansen. Sin conocer el futurismo, Johansen logró plasmar algo muy similar a este cuando escribió sobre la ciudad, pues en lugar de describir alguna estructura o edificio definido, él solo abunda en las vagas impresiones que le causaban los amplios ángulos y las superficies rocosas,
superficies demasiado extensas para pertenecer a cualquier cosa natural y apropiada para nuestro planeta, y hechas impías con sus horribles imágenes y jeroglíficos. Si menciono su relato de los ángulos, es porque sugiere algo que Wilcox me había dicho al respecto en sus horrendos sueños. Él me dijo que la geometría del sitio onírico que veía era anormal, no euclidiana y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones que están apartadas de las nuestras. Ahora un marinero de poca cultura sentía las mismas cosas mientras observaba directamente la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un banco de lodo con pendiente en esta acrópolis monstruosa y subieron, resbalándose, por los titánicos bloques fangosos, cuyo tamaño demostraba que esa escalinata no había sido hecha por ni para mortales. El sol mismo en el cielo parecía estar distorsionado cuando se lo observaba a través de los miasmas que lo polarizaban y de los que emanaba esta perversión empapada por el mar, y una irregular sensación de amenaza y suspenso acechaba maliciosamente desde aquellos ángulos demenciales y fugaces de roca labrada en la que un segundo vistazo revelaba concavidad cuando a primera vista habían parecido convexos. Algo muy parecido al miedo se había apoderado de todos los exploradores antes de que pudieran ver algo más definido que roca, limo y algas. Lo único que los motivaba a seguir con la exploración era encontrar algún souvenir que pudieran llevarse consigo como prueba, pero fue en vano. Fue Rodríguez, el portugués, quien subió hasta el pie del monolito y gritó lo que había hallado. El resto lo siguió y miraba con curiosidad hacia la inmensa puerta labrada con el ya familiar bajorrelieve. Era, según anotó Johansen, una puerta enorme, aunque no podían decidir si estaba plana en horizontal, como una trampa, o inclinada al igual que la entrada exterior a un sótano. Como Wilcox había dicho, la geometría del lugar estaba toda errada. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran horizontales. De ahí que la posición relativa de todo lo demás pareciera tan fantasmagóricamente variable. Pryden empujó la roca desde varios puntos, sin obtener resultado alguno. Entonces Donovan pasó sus manos con delicadeza por el borde, presionando cada sitio por separado según avanzaba. Escaló interminablemente por las grotescas molduras de piedra. Es decir, uno podría decir que escalaba si la cosa, después de todo, no estuviera horizontal. Y entonces los hombres se preguntaron cómo era posible que una puerta en este universo pudiera ser tan inmensa. Entonces, muy suavemente y con gran lentitud, el dintel de cerca de 4 kilómetros cuadrados comenzó a abrirse hacia adentro desde arriba, y todos observaron la extraña hendidura del portal monstruosamente esculpido. En esta fantasmagoria de distorsión prismática, el movimiento era anómalo, en un sentido diagonal, así que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían alteradas. La abertura era negra, de una oscuridad casi tangible, porque ensombrecía ciertas secciones de las paredes que deberían quedar reveladas. Entonces pareció brotar, como humo expulsado, después de su apresionamiento durante incontables eones, algo que oscureció al sol conforme se iba alejando por el reducido y menguante firmamento, con membranosas alas batientes. El olor que surgía de las profundidades recién abiertas era intolerable, y con presteza el fino oído de Hawkins le hizo pensar que había escuchado un horrendo sonido espeso en el fondo. Todos los presentes pusieron atención y siguieron poniéndola cuando eso se apareció ante sus ojos, moviéndose con torpeza, viscosamente y forzando a tientas su gelatinosa inmensidad verduzca a través del portal negro hacia el mancillado aire exterior de aquella ponzoñosa ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen casi se quebró cuando notó esto. De los 6 hombres que nunca alcanzaron a volver al barco, él creía que 2 habían muerto de terror puro en ese instante maldito. La cosa no podía describirse. No existe el lenguaje para tales abismos de locura, aullanta e inmemorial, tan pavorosas contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminaba o daba traspiés,
Dios, ¿quién dudaría de que, al otro lado del mundo, un arquitecto famoso se hubiera vuelto loco y el pobre Wilcox delirara entre fiebres por causa de este instante telepático? La cosa de los ídolos, el engendro verde y pegajoso, llegado de las estrellas, había despertado para reclamar a los suyos. Las estrellas estaban alineadas correctamente otra vez, y lo que un culto inmemorial no había logrado por designio, un grupo de inocentes marineros lo habían conseguido por accidente. Después de miles de billones de millones de años, el gran Cthulhu estaba libre de nuevo y ávido de saciarse. 3 hombres desaparecieron antes de que alguno pudiera darse la vuelta. Que Dios les dé descanso, si es que existe algún descanso en el universo. Otro llamado Parker se resbaló y perdió, mientras los otros 3 iban descendiendo frenéticamente por los paisajes interminables de roca encostrada de verde en dirección a la lancha, y Johansen jura que fue tragado por un ángulo de la sillería que no debería haber estado ahí, un ángulo que era agudo, pero se comportaba como si fuera obtuso. Así pues, solo Bryden y Johansen alcanzaron el bote y remaron desesperadamente al Alert, mientras la descomunal monstruosidad se aplastaba sobre las piedras fangosas y trompicaba en la orilla del mar. No se había perdido toda la presión de vapor, a pesar de que la tripulación completa había desembarcado, y solo fue cuestión de unos instantes de subir y bajar corriendo con una velocidad febril del timón hasta el cuarto de máquinas para hacer que el Alert comenzara a moverse lentamente en medio de los horrores distorsionados de aquella escena indescriptible. El yate comenzó a surcar las letales aguas, mientras que, en la sillería de esa costa cadavérica, que no era de este mundo, la cosa titánica que descendió de las estrellas se mecía y farfullaba. Entonces, el gran Cthulhu se deslizó pesadamente hacia el agua y comenzó la persecución con enormes brazadas de potencia cósmica que levantaban olas descomunales. Bryden miró hacia atrás y enloqueció, riendo imparable y desgarradoramente, y a intervalos, hasta que la muerte lo halló una noche, mientras Johansen daba vueltas sumido en el delirio. Mas Johansen no se había rendido aún. Sabiendo que la cosa con toda seguridad podría rebasar al Alert mientras la caldera no estuviera a su máxima capacidad, decidió correr un riesgo desesperado, colocando la potencia del indicador del motor a toda máquina. Como un rayo, se movió por la cubierta hasta llegar al timón y le dio media vuelta. Hubo un poderoso remolino y mucha espuma en el océano intoxicado, y conforme el buque aceleraba más y más, el valiente noruego condujo su embarcación directamente hacia la masa gigante. Parecía que esta cosa lo estaba persiguiendo y se elevaba por encima de la sucia espuma, igual que la proa de un galeón demoníaco. La espantosa cabeza de calamar con tentáculos que se agitaban estaba casi a la altura del bauprés del resistente yate, mas Johansen siguió avanzando implacable. Entonces ocurrió un estampido, como el sonido de una explosión, una viscosa suciedad, como de un pez luna que revienta, un hedor de 1000 tumbas abiertas y un sonido que el cronista no fue capaz de describir en papel. Por un instante, el barco fue mancillado por una cegadora nube verde y cáustica, y luego solo hubo un hervidero venenoso en la popa donde, ¡Dios del cielo!, los desperdigados fragmentos blandos se estaban reagrupando nebulosamente para recuperar su forma original, mientras la distancia aumentaba cada segundo conforme el Alert ganaba ímpetu gracias a su presión de vapor en aumento. Eso era todo lo dicho en el documento. Después de esto, Johansen solo se dedicó a reflexionar, mientras observaba el ídolo en la cabina y se ocupaba de alimentar a su compañero lunático que se reía a su lado y a sí mismo. No trató de navegar después de su intrépido escape, pues esa reacción había dañado algo en su alma. Entonces llegó la tormenta del 2 de abril y con ella una especie de neblina en su cerebro. Hay una sensación de estar en un torbellino espectral, cruzando los mares del infinito, de confusos viajes a través de universos vacilantes,
montados en la cola de un cometa, y de histéricas caídas desde el abismo a la luna, y de la luna de nuevo hacia el abismo, todas avivadas por un coro carcajeante de distorsionados dioses ancestrales y los socarrones duendes verdosos del Tártaro con sus alas de murciélago. De ese sueño lo sacó el rescate de la Vigilant. Él no podía contarlo, todos creerían que estaba loco, así que pondría por escrito lo que sabía antes de que le llegara la muerte, y ni su esposa debía siquiera adivinarlo. La muerte sería benigna si tan solo supiese bloquear los recuerdos. Tal fue el documento que yo leí, que lo he colocado en la caja de hojalata junto con el bajo relieve y los papeles del profesor Angel. Con esto se irá este registro que yo llevo, esta prueba de mi propia cordura, y con la cual pude armar lo que espero que nunca se arme de nueva cuenta. He visto todo lo que el universo puede contener de horrendo, e incluso los cielos primaverales y las flores del verano habrán de envenenarme desde ahora y para siempre. Pero no creo que mi vida sea muy larga, del modo como falleció mi tío, tal como murió el profesor Johansen, así habré de sucumbir. Sé demasiado y el culto resiste todavía. También Cthulhu vive, supongo, de nuevo en ese abismo de roca que lo ha protegido desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha vuelto a hundir, porque el Vigilant navegó sobre aquel sitio exacto luego de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra aún braman y saltan y sacrifican en torno a monolitos coronados con ídolos en lugares solitarios. Él debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en su negro abismo, o de otra manera, el mundo ahora estaría aullando de terror y frenesí. Quien conoce el final, lo que se ha levantado se puede hundir, y lo que estuvo hundido puede volver a elevarse. Lo horroroso espera y sueña en las profundidades, y la decadencia se extiende por las inestables ciudades de la humanidad. Vendrá un tiempo, pero no debo y no puedo pensar en ello. Espero que, si no sobrevivo este manuscrito, mis abogados y albaceas antepongan la cautela a la audacia y se aseguren de que no sea visto por nadie más.